lo agarres por ahí. ¿Qué cosas nuevas nos esperarán que nunca han sido vistas? Es uno de los géneros de arañas más grandes que hay en el mundo, pero tiene su veneno y tiene sus particularidades agresivas. En mi búsqueda por este imponente animal, pude conectarme con las tradiciones verdaderas del llano venezolano. Porque conocer es proteger. Soy Karen Brewer y continuamos explorando maravillas con Río Verde. Y allí tenían parte de lo que es la promoción de este programa que se estrena este domingo a partir de la 1:30 de la tarde acá en Globovisión, Río Verde. Vamos a conversar de inmediato con Karen Brewer. Ella es la conductora de este espacio dirigido a concientizar la parte ecológica de nuestro país, Karen. Sí, muchas gracias por la invitación. Este proyecto tan bonito es para dar una voz a todos esos proyectos de conservación que hay en Venezuela, que se están realizando esfuerzos para salvar a muchas especies de plantas y animales, pero que no tienen la suficiente publicidad, vamos a llamarlo de esa forma. Entonces nosotros somos esta ventana y esta conexión entre el público y todas estas personas que están trabajando. Háblame un poco más sobre esta iniciativa de mostrar lo que ofrece nuestra naturaleza. Wow, Que es tan sabia. Sí, de hecho nosotros de toda la vida hemos sido unos apasionados por la naturaleza y nos hemos dado cuenta que las personas no tienen el suficiente conocimiento ni le dan el valor que necesita tener todo lo que nos rodea, los animales, las plantas, todo. No, pienso que es por falta de conocimiento y nosotros queremos ser esa vía para alimentar a estas personas con esta información. ¿Qué nos espera en este primer capítulo que ofrece el día de hoy? Este primer capítulo es mi favorito, es muy bonito. Se trata de un rescate de fauna que se hizo en una represa y toda la parte de atrás de la represa se inundó y estos animales quedaron atrapados en islas que se formaron y tuvimos que ir a rescatar esos animales para ponerlos en tierra firme. Pero es todo el proceso de ir a rescatarlos, de llevarlos a un centro asistencial que era un campamento y después la liberación. Eso es más o menos lo que vamos a ver en este primer programa. ¿Fue un sueño cumplido este proyecto? La verdad es que sí, siempre he admirado muchísimo a personas como David Attenborough, que es este naturalista que siempre hacía documentales. Y yo decía, wow, yo quiero ser así. Y siempre me ha gustado mucho comunicar, especialmente las plantas, los árboles, los animales. Siempre que estoy con amigos les digo, mira, este insecto hace esto, wow, mira cómo se llama. Y poder hacer esto, pero de forma masiva, llegando a muchas más personas, es maravilloso. Y justamente esta pasión por descubrir este tipo de animales que conforman nuestra fauna en nuestro país nace de tu padre, que también es naturalista. Sí, desde chiquita con mi padre siempre hemos estado viajando, descubriendo cosas nuevas, siempre nos ha estado poniendo en contacto con animales y enseñándonos que si conoces cuáles son sus reglas, cuál es el comportamiento de ellos y cuáles son sus límites, puedes manejarlos, puedes entenderlos y puedes aprender a convivir con ellos. Y es algo que siento que falta muchísimo, que las personas por miedo a los animales o por desconocimiento los toman como enemigos, los toman como hay que eliminarlos, ¿sabes? Y en realidad no, es aprender a convivir. Es como tener un vecino que no te cae bien, pero tienes que aprender a convivir, ¿sabes? Si conoces cuáles son sus límites, no hay ningún problema. ¿Cómo fue ese paso entre ser una revista web a ya tener un material audiovisual? Siento que a veces las personas les cuesta un poco leer, sentarse a leer. Y teníamos la oportunidad, teníamos muchos contactos, personas muy interesadas en realizar proyectos de este tipo, que dijimos, ¿por qué no hacer un proyecto audiovisual? Y conozco a los compañeros de Río Verde desde hace muchos años y este contacto fue como que, bueno, vamos a hacer que seas la presentadora, ya que además tienes esa pasión por la naturaleza. Y bueno, fue un clic ahí muy interesante, muy lindo. La diversidad biológica en nuestro país es muy amplia y todos lo conocemos y eso lo vamos a ver capítulo a capítulo. Pero, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado hacer? Lo más difícil que me ha tocado hacer, es una pregunta bastante complicada. Para mí, lo más difícil es ver cómo todos estos proyectos de conservación se están dando con el corazón. La falta de recursos para que todas estas cosas puedan continuar es preocupante realmente. Y ver cómo las personas que trabajan ahí lo hacen con tanta pasión y ¿sabes?, con puro amor, es duro, es duro. Y ver además cómo luchan contra
diversos factores que se escapan de sus manos y falta de apoyo. En realidad, eso yo creo que ha sido lo más duro que nos ha tocado. Bueno, a mí personalmente es lo que más me afecta de los viajes. ¿Cómo ha sido la experiencia en esta primera temporada que va a traer 13 capítulos? Ha sido muy variada. Hemos tenido la oportunidad de viajar por toda Venezuela, disfrutando de los paisajes. Realmente no me había dado cuenta que Venezuela era tan variada, tan diversa, que tenía tanta fauna y tantas personas dispuestas a trabajar por el país. Eso es muy lindo. Nosotros revisando un poco el material audiovisual, pudimos notar que interactúas con anacondas, con caimanes, con un águila arpía. Cuéntame cómo fue esa experiencia, porque por lo menos yo veo una serpiente y bueno, ya me vuelvo un poco loca, pero una anaconda ya es demasiado. Bueno, por suerte, toda la vida he estado en contacto con animales. De hecho, una anécdota muy graciosa es que nosotros teníamos una tragavenada muy grande, suelta en la casa, no la teníamos no la teníamos confinada en una pecera, por ejemplo. Y era muy divertido porque el juego de todos los días era ¿dónde está ahora la serpiente? Mi mamá horrorizada con eso. Pero es eso, es que toda mi vida he estado en contacto con animales, sé cómo comportarme con ellos, sé cuáles son sus límites y, bueno, en realidad cuando tú estás seguro de lo que estás haciendo, no tienes miedo. O sea, sabes cómo reaccionar. ¿Te costó sostenerla, esa anaconda? Porque justamente la veíamos en la promo. Es súper pesada. Hubo una que era muy pesada y sí me costó un poco cargarla, además que son muy, muy fuertes esos animales. Todo está en la manipulación también. Sí, o sea, realmente cuando tienes además ayuda de los especialistas, te tranquilizas mucho más. Y en cuanto al águila arpía, El águila arpía, muy imponente. muy imponente y no pensaba que era tan grande. De hecho, cuando estábamos subiendo al nido, porque tienes que subir al árbol en Yumar con las cuerdas, estaban los padres por ahí chillando y yo decía, wow, este animal, si nos llega a atacar, no hay nada que hacer aquí, o sea, hay que rezar, ¿sabes? Realmente es un animal muy imponente, muy grande, muy poderoso. De hecho, es el águila más poderosa del mundo, por las garras. Mata a las presas con las garras y son como puñales, entonces tenemos que tener cuidado. Y cuando bajamos al pichón del nido para poder hacer el anillado y ponerle el transmisor, me di cuenta que era un pichón como de 3 meses, pero era gigante. Ese contacto me gustó muchísimo también. Karen, me llama la atención que dices que tuvieron que subir hasta el árbol para poder llegar a ella. ¿Tuviste alguna preparación física previa? Porque como que no todo el mundo en casa puede hacer eso. Bueno, siempre he estado tratando de mantenerme al día con el conocimiento de las cuerdas y también en una buena condición física, porque cuando vas de expedición, por ejemplo, con mi papá, no puedes darte el lujo de no tener una buena condición física porque puedes ocasionar un accidente. Entonces siempre tienes que estar en lo mejor posible. ¿Ya desde qué edad llevas, desde qué edad llevas que tuviste acompañando a tu papá en esta expedición? Honestamente, desde que tengo memoria, de hecho el primer viaje fue creo que a los 10 años a una etnia indígena en donde compartimos con los miembros de esta comunidad y nos enseñaron mucho sobre supervivencia, sobre cómo ver la naturaleza de una forma diferente. No es algo que está lejos, sino es algo que está contigo y es algo de lo que tú puedes sacar provecho y es como una amistad, es como un equipo entre los dos, no sé cómo llamarlo, pero es como aprender a convivir y aprender a cómo beneficiarte sin dañar. Eso, pero desde chiquita siempre he estado descubriendo, siempre papá me ha estado mostrando, y mi mamá también, mira este insecto, mira este grillito, wow, wow. ¿Sabes? A perder ese miedo que muchas veces por cultura tenemos. ¿Tu papá va a aparecer en algún momento durante el programa? Todavía no sabemos. Está ahí como que a la espera. Sí. Karen, antes de comenzar la entrevista conversábamos sobre que en algunos momentos tienes que llegar a grabar en épocas específicas del año. Sí, este tipo de programas es complicado a veces porque no todo el tiempo los animales están disponibles. Hay veces que están desobando, hay veces que no, hay veces que es la época de anidación. Entonces tienes que tratar de hacer coincidir tu programa, tu proyecto con el plan de los animales como tal. Nos ocurrió a Margarita, muy gracioso, que teníamos que grabar cotorra margariteña y tortugas, el desove de las tortugas, pero cuando estábamos grabando las cotorras en la península de Macanao, empezaron a desovar las tortugas y fue como que, corriendo.
pero es muy interesante, es muy dinámico, la verdad, eso me gusta muchísimo. ¿Tienes una anécdota especial en relación a eso? Tengo muchas anécdotas. Una muy graciosa fue durante una entrevista, estaba hablando con un especialista en fósiles y mientras estábamos hablando yo me estaba sentando y me senté sobre un cactus y no me di cuenta y estuve toda la entrevista así. Y bueno, muchas veces el trato con los animales no es predecible. A veces nos tocó, bueno, a mí me tocó que estábamos trabajando con la anaconda y la liberamos, después de la explicación, y la liberamos en un charco, y, ay, vamos a grabar aquí mismo. Entonces yo estaba grabando en el mismo charco donde está la anaconda, y yo decía, por favor, que no se moleste conmigo. Y entonces, Llenándote un poquito de valor también, porque eso fue atacan muy los gracioso. nervios. Sí, que, ay, cómo era la línea que tenía que decir la anaconda por ahí? Pero fue muy divertido. Karen, ¿cómo hacerle entender a la población venezolana sobre la importancia de conservar nuestras especies? Ok, esa pregunta es clave porque creo que la falta de conocimiento sobre cuál es el rol que cumplen estos animales dentro del equilibrio natural, cómo ellos nos pueden beneficiar a nosotros, es lo que hace que ellos tengan miedo hacia los animales y no los respeten y no los cuiden. Por ejemplo, la anaconda, gracias a muchas historias, las personas piensan que es un monstruo que te va a perseguir y te va a comer, y en realidad son súper tranquilas. Tú, a menos de que estés tratando de involucrarte con ellas como nosotros hacemos, no te va a atacar. De hecho, como te conté, yo estaba en el mismo charco con la anaconda que ya estaba molesta y no se metió conmigo, porque son animales que mantienen su distancia, pero las anacondas, si no estuvieran, por ejemplo, ellas se alimentan de muchas especies que se pueden convertir en plagas muy rápido, aves, chigüires, y si no las tenemos, entonces todo el desbalance se traduciría en una consecuencia negativa para nosotros. Entonces, entender cuál es el rol de todos estos animales dentro del equilibrio natural y cómo nos benefician es la clave. Karen, me llama la atención de que en algunos episodios muestras unas botas muy particulares, muy femeninas. Es que cuando me voy de expedición, muchas veces hay charcos, pueden haber otro tipo de serpientes que te pueden causar daño o insectos, y las botas de caucho son la mejor opción para irse de viaje. Pero las botas de caucho que hay en el mercado, usualmente en las ferreterías, son horribles, a mí no me gustan, y también me gusta la parte de la Son feminidad. negras, son color crema, no, Sí, no son nada femeninas. de carnicero, ¿sabes? No. Y algo que me parece también importante e interesante es que a pesar de que estamos metidos con los animales, el caimán, está la parte femenina. Y creo que eso diferencia este programa de muchos otros sobre animales, que generalmente son hombres los que los conducen. Entonces creo que también esto le da como un acercamiento más al público. Wow, esta chica lo está haciendo, ¿sabes? No tiene miedo, porque yo no me involucro también y porque voy a tener tanto miedo a estos animales. Entonces es como, ¿sabes? Es como algo suave para que las personas puedan también involucrarse con los animales. Justamente los programas extranjeros, en estos canales extranjeros que son dedicados a las excursiones y a todo esto, los conducen son hombres. Exactamente. Entonces, ya que soy una mujer que está metida en este barrial, en esta situación, ¿por qué no también, ¿sabes? Usar unas botas lindas. Y encontré unas botas súper bonitas y bueno, ya ha sido como un ícono en mi estilo de vestir. Karen, tu llamado a la audiencia para que los sintonicen este domingo. Este domingo a la 1:30, para que aprendan sobre la naturaleza, para que tengan ese contacto un poco más cercano y para que entiendan por qué todos estos animales son tan importantes y por qué hay que apoyar estos proyectos de conservación que están trabajando tan duro para mantener a esta biodiversidad tan rica que tenemos en Venezuela. Las redes sociales. Río Verde Oficial y Karen BRWR en Instagram. Si alguna persona tiene algún animal exótico, también pueden escribirles a ustedes. Sí, totalmente. Me da mucha risa porque siempre nos escriben por animales y que mira, me encontré una pereza, mira, me encontré un rabipelado. Entonces nosotros a veces o los guiamos o los tratamos de asistir. Karen, ahora que mencionas el rabipelado, tienes una mascota que es un rabipelado. ¿Cómo fue eso? Es un rabipelado que en los Pelos Grandes, huyendo de las bombas lacrimógenas, la mamá se metió en una casa. Y en esa casa habían unos perros y los perros la mataron y a los hermanitos también. Y solo sobrevivió uno, que cuando me lo dieron era como de este tamaño, pesaba menos de 100 gramos. Y me pidieron el favor que si los podía asistir y rescatarlo, porque en esta
momento de su vida, son muy delicados, son muy dependientes de la madre. Y bueno, lo alimenté, creció mucho más rápido de lo que pensaba, honestamente. En menos de 3 meses ya pesa casi 3 kilos, demasiado rápido. Pero lo he estado tratando de entrenar, ¿no? Bueno, no entrenar, porque ellos tienen el instinto salvaje bien marcado, pero de que se desapegue un poco de nosotros y tenerlo en el jardín. A veces lo suelto un poquito para que vaya aprendiendo, buscamos lombrices juntos y eventualmente lo dejaré en libertad. Me imagino que retornará a la casa ocasionalmente. Y lo bueno del lugar donde vivo es que está alejado de otras casas donde él se pueda meter, entonces lo puedo tener suelto, tranquilo por ahí. Agradecidos con Karen Brewer. Recuerden que ella es conductora del programa Río Verde y va a estrenarse este primer capítulo a la 1:30 de la tarde este domingo. Karen, bienvenida y gracias por venir a nuestro programa la mañana de hoy. Hacemos pausa en Entre Noticias, interactúen con nosotros a través de nuestra etiqueta del día de hoy, EN Precaución. Ya venimos. Soy Karen Brewer, exploradora incansable de esta tierra, amante de nuestra geografía y nuestra biodiversidad. Podemos disfrutar de uno de los espectáculos más maravillosos de la vida animal y conectarnos con la naturaleza, encontrándonos con una gran diversidad biológica. Y seguimos explorando maravillas con Río Verde. Bienvenidos. Muchas gracias por la Muchísimas invitación. gracias por la invitación. Primero que nada, ¿a qué se dedica el Centro Excursionista de Caracas? Bueno, mira, el Centro Excursionista Caracas es una asociación civil sin fines de lucro. No tenemos ningún tipo de filiación política ni religiosa. Uno de los objetivos principales del Centro Excursionista Caracas es la práctica y la promoción lo más amplio posible de lo que es el excursionismo, el montañismo en sus diferentes modalidades, con el único objetivo que es la salud y el crecimiento espiritual de los niños, de los adolescentes y personas de la tercera edad que quieran incursionar en esto, ¿no? Una de las misiones del Centro Excursionista Caracas es el intercambio de inquietudes, ¿no?, de aquellas personas amantes de la montaña, la vida sana y la protección del medio ambiente. Y la visión que nosotros tenemos es justamente la protección y el disfrute de esas zonas verdes de nuestros parques nacionales. Respetando nuestros espacios verdes. Respetando nuestros espacios, claro. La protección es importante para poder disfrutarlos en un futuro. Justamente quisiéramos enfocar nuestra entrevista del día de hoy de cómo se debería preparar una excursión. Y justamente hay sitios distintos que no se debe llevar los mismos implementos, pero se debería, en primer lugar, tomar en cuenta la época del año para poder realizar una excursión. Básicamente, nosotros estamos enfocados en 3 grandes rubros, ¿no?, que sería la montaña, la playa y la selva. Dentro de esas 3 grandes diferencias tenemos excursiones para la montaña, para la selva o para la playa. Indudablemente que para cada uno de ellos los implementos son diferentes. Hemos traído al estudio una cantidad de implementos que se utilizan, pero es muy importante lo que tú acabas de decir, la de preparación. Mucha gente no sabe a dónde o qué implementos debe llevar cuando te vas a la montaña o a la selva, inclusive a la playa. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de explicar los pequeños implementos que se deben llevar, los básicos, pues. Sí, porque en la montaña hay, como bien lo decía Salvador, hay diferentes modalidades, ¿no? Puede ser una excursión que tú vayas a hacer de senderismo, no necesitas el mismo tipo de equipo que vayas a acampar en la montaña, dependiendo de la longitud del trayecto que tú vayas a hacer, tomas en cuenta eso realmente para armar, vamos a decirlo así, tu morral que tú te vas a llevar, que es un morral mucho más, que te da más flexibilidad, que no tienes que preocuparte del peso. Entonces, en la montaña se manejan ese tipo de diferencias, sobre todo, por lo menos el Centro Excursionista Caracas maneja 3 modalidades, que más adelante yo te explico con relación a eso, pero básicamente son las suaves, regulares
y la fuerte, y en cada una de ellas puede haber un campamento, ¿no? Y en cada una de ellas también es diferente las limitaciones y las recomendaciones por parte del CETI, pues que emite con relación a esas excursiones, que nosotros hacemos una programación mensual durante todo el año de las diferentes excursiones que vamos a hacer. ¿Qué se debe llevar a una excursión de uno o varios días, por ejemplo, a la montaña, para empezar por uno de estos espacios principalmente? Dependiendo de la cantidad de días que tú tengas programado para la excursión, debes tratar de entender que los morrales los vas a tener que llevar tú. Entonces, mientras menos peso, pues mucho más agradable va a ser la excursión para ti. Hay mucha gente que cree que hay que llevar de todo, se emociona y lleva de todo. Normalmente recomendamos que en una montaña de varios días, con campamento, no debe sobrepasar a los 18 kilos. Es un decir, por supuesto. Depende también de la capacidad tuya. Pero en cuanto inclusive para las damas, yo recomienda el SEC, que sería entre los 12 y 18 kilos. Por supuesto que las damas no, las damas indudablemente se sobrepasan. Quieren llevar hasta el Queremos salón de llevar belleza. de todo. Así es, así es. Pero no, pero básicamente entre los 18 kilos hasta los inclusive 22 kilos en cuanto a montaña. En la playa, pues no vas a caer caminando. Pero nosotros tenemos excursiones que vamos de la playa a la montaña o viceversa, ¿no? Entonces, Exacto. el problema no es ese, el problema es la cantidad y la programación de cada uno de los elementos que tú vas a llevar que sean pesados. Entonces, en el morral que trajimos, ¿verdad? Tenemos algunos de los implementos. Si vas a la montaña, tienes que pensar también que vas a dormir en la montaña. Entonces, para eso hay nuevos mecanismos, o sea, artículos muy modernos, con tecnología diferente, inclusive con menos peso. Pero básicamente son artículos que tienes que llevar para que pases, sobre todo, la noche lo más agradable posible, que sea de confortable. Porque es muy desagradable que no puedas dormir. En excursiones largas de 2 o 3, 4 días, debes tratar de descansar. Sí. Aunque realmente no duermes profundo, sino dormitas, pues entre la emoción y el cansancio, pero tienes que tratar de descansar. Y para eso te tienes que llevar un buen sleeping, un buen cortaviento, buenas ropas interiores de sintéticas, como lo estamos viendo ahí en nuestros implementos que acabamos de traer para de ejemplo. Pues. Exacto, y para complementar un poco lo que dice mi compañero, incluso hasta las medidas de seguridad, ¿no? de las normas de seguridad para hacer cada una de esas modalidades son diferentes. ¿No? O sea, de lo que tú tienes que tomar en cuenta, por lo menos si vas a hacer lo que te estaba mencionando anteriormente, si vas a hacer de repente una excursión que es de ida y vuelta, un senderismo corto, pues entonces ya las medidas de seguridad son diferentes, que más adelante quisiera entrar en esas medidas de seguridad que son muy importantes para el disfrute de cualquier tipo de montaña que vayas a hacer. Hasta repelentes se deben llevar. Sí, claro, indudablemente. Sí. Y ahí hay una modalidad que estamos viendo, inclusive nosotros que nos la pasamos en montañas y en senderismo, que tenemos estamos desde 1929, por supuesto, no mi compañero y yo, ¿no? Sí. Pero sí estamos de la fundación de esta organización, es del año 29. Sí. Imagínate que el Everest fue hasta 1953 que se escaló. Inclusive nuestro Pico Bolívar oficialmente se escaló creo que en el año 43, algo así. Sí. Entonces, el senderismo se ha vuelto tan popular en los deportes inclusive normales que hay que tomar ciertas condiciones como la que estamos viendo, lo que pudo pasar en estos días en cuanto a el Ávila. Pero hemos notado que inmediatamente tú identificas a las personas que no tienen experiencia en cuanto a senderismo, ¿verdad?, en montaña. Te van preguntando, mira, falta mucho. Sí. Esos son indicativos para que tú prestes atención a esa persona y dependiendo la hora, advertirle o inclusive qué estás llevando, cómo estás yendo, tienes agua, y indicarle a las personas hacia dónde quiere ir, que haya o no lo vital para nosotros, que es el agua. Entonces, hay que hacer énfasis en esto porque mucha gente cree que hacer senderismo es definitivamente irse a la montaña y no llevarse nada. Y empezar a caminar. Y empezar a caminar, pues no es así. Pues. Nosotros nos hemos encontrado en el Ávila personas, muchachos, de los cuales, bueno, los hemos tenido que darles las recomendaciones de volverse, inclusive con lluvia, que quieren seguir subiendo, pero ¿para dónde vas? No, voy a la silla, pero
no saben quizás a lo mejor dónde queda. Y ahí es cuando comienza realmente digamos, Peligro, la que muchas tragedia, el personas, claro. peligro, ¿no? Mucha gente utiliza de repente a lo mejor picas, utiliza atajos, y ahí es donde viene la desorientación. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en utilizar, en identificarnos en los puestos de guardaparque, hacia dónde vamos, así sea un recorrido de un solo día de ida y vuelta. Tenemos que dar conocimiento a una persona en la casa, tenemos que dar conocimiento a un puesto de guardaparque, tenemos que llevar el morral justamente lo necesario para eso, pero lo primero que tenemos que hacer es identificar la ruta que nosotros vamos a hacer, inclusive paradas de descanso, el tiempo que de repente me puede tomar, tomas de agua que estén durante el recorrido, y normalmente se recomienda no hacerlo solo, sino se recomienda hacerlo por lo menos 2 personas más, ¿no? Porque si hay algún tipo de accidente, pues uno se puede quedar con la víctima y el otro puede salir Buscar ayuda. Así a es. buscar Yo ayuda. añadiría lo que dice mi compañero. Hay algo muy importante, ¿no? Sobre todo para los menores de edad, como es el caso específico que vimos hace recientemente, ¿no? Que a todos nos angustia. Es muy importante la información que tú des a tus padres o a las personas que están a tu cargo. ¿A dónde vas? ¿Hacia dónde vas? De manera tal de que se facilita las labores de búsqueda en caso de algún percance. Si no tienes esa información, comenzamos con los problemas. Y es muy difícil tratar de localizar en una extensión tan grande como en la Cordillera de la Costa o nuestro Cerro del Ávila a una persona lo más rápido posible. Para un principiante que desea realizar una excursión, ¿qué pasos debería seguir para organizar de manera correcta? Porque ya lo dice, hay que hacer paradas, hay que buscar, localizar los puestos de guardaparques. ¿Qué pasos debería seguir esta persona para organizar de manera correcta una excursión? Eso me lo van a responder al regreso de la pausa. Acá en Entre Noticias tienen a su disposición nuestra etiqueta del día de hoy, EN Precaución, para cualquier pregunta que le quieran realizar a nuestros invitados la mañana de hoy. Ya venimos con más. Instagram como @entrenoticiasgb. Dejamos una pregunta al aire para nuestros invitados y es: ¿qué pasos se debe seguir o recomendaciones para organizar de manera correcta una excursión? Para un principiante. Para un Para un principiante. principiante. Bueno, mira, lo primero que hay que hacer el principiante es identificar la ruta que va a hacer, ¿no? Como te decía anteriormente, el tipo de ruta, el tiempo, las tomas de agua, los tipos de descanso que se va a hacer, si son rutas de repente que vas a incluir una acampada ya, si lo vas a hacer ida y vuelta, ¿no? Si vas a hacer acampada regularmente, siempre se recomienda llevar un guía, ¿no? Y no hacerlo solo. Posteriormente, más adelante, en las primeras de cambio, después entonces cuando adquieres experiencia, tú verás si tú quieres seguir utilizando el guía o tú mismo generas tus propias excursiones. O sea, en otras palabras, lo que recomendamos es que si vas a iniciarte una excursión, que no sea solo, sino que Sí. tenga una cierta experiencia para que entonces la persona que te acompañe te guíe, en efecto, por otras rutas donde él ha estado. Sí. ¿Cuál es la función del guía? La función del guía simplemente es, primero, conocer la ruta, pero conocer la ruta no solamente es del camino, sino conocer vías de escape, conocer refugios, cuando llegues al lugar, cuál es el mejor lugar para acampar, dónde tienes que poner la carpa, cómo la tienes que poner la carpa, que eso es lo ideal en un principio. Lo otro es, bueno, en base a eso, comenzar a armar lo que decimos el morral, tu morral acorde con esa ruta que tú vas establecido. Si vas a acampar, por supuesto, utilizas el morral que nosotros llamamos el morral de avance, y si vas a hacer una ruta mucho más corta, pues utilizas el morral de ataque. No tienes que preocuparte de peso porque te llevas 2 litros de agua, te llevas comida de marcha, que nosotros hablamos de la comida de marcha, te llevas una navaja, una pequeña navaja por cualquier cosa, te llevas lo más importante, un pequeño estuche de primeros auxilios, dar a conocer esa ruta a alguien de tu casa, anotarse en los primeros puestos de guardaparque. Yo doy 2 recomendaciones también que son importantes, que son la basura.
¿no? Es muy importante, de repente, lo que se lleve a la montaña tiene que regresar, ¿no? O sea, en Tiene que cuanto a la regresarse de la basura. montaña. Exacto, regresar. Y, o sea, no es que esa cuestión es de que yo me quito, a lo mejor me como un cambur, lo otro, porque para justificar a lo mejor ese hecho, entonces digo, no, porque es biodegradable, porque se lo come un animalito, porque, no, mentira. O sea, la montaña no necesita ni esa concha de cambur, ni el animalito tampoco se va a morir porque nosotros no le echemos. Si es biodegradable, sí es cierto, pero eso tiene un periodo de descomposición. Si nosotros nos basamos en eso y yo lo voto, usted lo vota de repente después Salvador, entonces ya se convierte en un problema. ¿Cuál Y sería ese bolso de arranque y el otro que es de avance que justamente nos estaba comentando? Es muy importante esa pregunta que tú Sí. acabas de hacer, porque fíjate tú, para la preparación de un morral, ¿verdad? Va a depender, como dice mi compañero, de dónde, hacia dónde nos dirigimos. Pero básicamente en el morral de avance, ¿verdad? Vamos a colocar en la parte de... Lo ¿Puedo primero que vas a colocar fue agarrar? a empezar a llenar el morral es con implementos como la carpa, el sleeping en la parte de abajo. Aquí tenemos un ejemplo de este morral, por ejemplo, ¿no? Que es un morral aproximadamente como de 18 kilos. Entonces, a medida que él va avanzando, Enrique, colócale, por ejemplo, el sleeping. Este sleeping que está aquí. Sí, este es de 65 litros. Ok. Después te preguntarás por qué es en litros y no en kilos, ¿no? Aquí tienes el sleeping. Exactamente. Entonces él va colocando en la parte de abajo, ¿verdad? Esa es la manera correcta, cómo organizar este bolso. Bueno, hay bastante, ¿no? En Internet también, dependiendo, en Internet hay muchas maneras también de colocar. Sí. Nosotros hemos realizado varios cursos a través de nuestra experiencia. A cada quien tiene su modalidad, pero básicamente es lo que colocas en la parte de abajo, la parte más cómoda, digamos, más pesada. A medida que vas avanzando, colocas en la parte superior, por ejemplo, los implementos que necesitas de emergencia, como por ejemplo, si te vas a comer un enlatado, colocas entonces avánzalo ahí, Enrique, el abrelatas que son pequeñitos, tratar de utilizar, por ejemplo, los cubiertos retractables, ¿Qué son estos? lo que va en la parte de arriba, por ejemplo, tenemos la luz que vas a colocar o la linterna que vas a colocarte en la parte superior de la testa. Y a medida que avanzas, puedes colocar, por ejemplo, el gorro, los guantes, que a medida que vas avanzando vas sintiendo frío. Básicamente, en el morral de avance, lo que colocas es los implementos que utilizas en el viaje. Sí. Es importante la distribución para complementar un poco lo que dice mi compañero. Fíjate, en la parte baja, como él dice, del morral siempre va lo que es el peso liviano, pero de mayor volumen. O sea, lo que es el Sleepy, lo que es a lo mejor el Thermarest, si tienes un Thermarest que después te digo, es un aislante que se coloca, pero un poco más moderno, que tú lo inflas y estás como más cómodo, dependiendo del terreno. El primer aislante que de repente que se tiene es este tipo de aislante azul, es el primero de principiante que siempre se agarra. Luego entonces tenemos del morral una parte que es la parte intermedia, que es donde viene todo lo que son los utensilios de higiene tuyo, la ropa, los suéteres que te vayas a llevar. Y luego si tienes lo que viene siendo la parte pesada, que es donde vienen los alimentos, el termo, el agua, ¿no? Que eso, la comida también, Claro, eso pesa. parte Y luego superior. en la parte superior viene todo lo que son los documentos, la comida de marcha. Acuérdate que se dividen cuando tú te vas a acampar, está la comida que utilizas en el campamento y la comida que utilizas de marcha, que es una comida más o menos ligera que tienes, ¿no? El peso del morral, por lo menos es de 65 litros. Yo me imagino que tú te preguntarás, bueno, ¿por qué es en litros y no en kilos? Y no en kilos, que realmente es la masa lo que uno realmente mete dentro del morral. Pero nosotros no medimos lo que es la masa en kilos, lo que va dentro del morral, sino el volumen, la capacidad que tiene. Más o menos para explicarte, si yo lleno una cantimplora con 1 litro de agua, eso me equivale a 1 kilo. Pero si yo esa misma cantimplora la lleno de piedra, ¿verdad? No me va a pesar 1 kilo, pero va a tener básicamente el mismo volumen. O sea que eso va a depender de lo que tú vayas a colocar adentro. Lo que nos interesa es el volumen, la capacidad que tiene realmente el morral.
De ti depende si tú esa capacidad lo vayas a llenar de algodón o lo vayas a llenar de piedra. Por supuesto, siempre buscamos implementos que tengan el menor peso posible y lo más cómodo. Que sean también. fáciles de llevar. Y después tenemos Que el sean segundo, fáciles de lo llevar. del morral de ataque que hablaba Enrique, es que una vez que llegas al campamento y son varios días, lo vamos a ir, primero hacemos una estación de base para poder coronar el pico y nos llevamos un morral de ataque, que son morrales mucho más sencillos, donde llevamos algunos implementos de emergencia y ¿cómo se llama? Lo que vamos a consumir Lo para necesario, ese día. lo Son necesario. morrales de Lo un día, necesario. son morrales exactos de horas de un Sí, día. estos morrales vienen siempre, mucha gente no los utiliza, ¿no? Porque, bueno, no sé, cuestión de gusto, ¿no? Esto es lo que se llama la vejiga, pues, que viene dentro de los morrales, tanto el morral de ataque y el morral. Esto te evita justamente de que estés a lo mejor sacando quizás el termo del agua, sino que viene una manguera que viene posteriormente, la llenas, este tiene una capacidad de 3 litros de agua, que ya es bastante pesa ya en el morral. Por eso es que hay que hacer la distribución. El morral de avance tiene que estar lo más cercano a la espalda, que es tu centro de gravedad. Y el truco es distribuir bien el peso para que ese centro de gravedad no se convierta después en un problema para ti porque se mueve quizás la carga, ¿no? Ya para finalizar, las vías de contacto y también tomar en cuenta para aquellos principiantes en que no deben irse de excursión solamente porque agarré mi bolso y llené 4 cosas, sino con ir con personas certificadas que le den una orientación en relación a esta excursión que ellos van a realizar. Bueno, básicamente lo repito, o sea, nuevamente, si vas a iniciar una excursión, lo más recomendable es que vayas con gente que ya haya hecho una excursión. Exactamente. Indudablemente, entonces esto te da una gran confianza y puedes aprender mucho más de lo que crees. Y en segunda instancia, tomar las medidas de precaución es avisando a dónde vas, a los guardaparques, a los centros de excursión, a los familiares sobre todo, para que determinen exactamente si existe algún percance, cosa que no creemos que ocurra, pero está dentro de Y algo esta que es gama. muy importante, que yo lo recomiendo, que es seguir los lineamientos, seguir las rutas establecidas por INPARQUE. O sea, las señalizaciones, evitar las picas, evitar que se mueva por aquí más rápido, ¿no? Evitar el peligro en todo momento. O sea, no te pongas a inventar. Así de sencillo. O sea, si hay una ruta preestablecida, sigue tu ruta preestablecida para que tú puedas llegar. El mayor éxito que puede tener cualquier senderista es llegar a su casa, cualquier montañista, es llegar a su casa sano y salvo. De todas maneras, Ese es el recomendamos mayor éxito. siempre, Y la mayor cumbre que puede tener cualquier montañista, también igual, es llegar a su casa. Esa es la mejor cumbre que puede llegar sano y salvo. Nuestra a la invitación casa. también es para que se acerquen a nuestro centro de excursión. Estamos en Santa Paula, ahí está nuestra sede. Pueden meterse también en la página, tenemos una página web que se llama Centro Excursionistas Caracas. Ahí están todas las excursiones que hacemos, nuestros programas. ¿Y quiénes somos? Los invitamos a todos. Es totalmente gratuito. Agradecemos a nuestros invitados la mañana de hoy. Es momento de hacer pausa rápidamente. Acá en Entre Noticias interactúen con nosotros con nuestra etiqueta EN Precaución. Ya venimos. Autoridad de Protección Civil aseguró que a pesar de que había duda del estado de salud de los jóvenes, el organismo continuó la búsqueda junto con 200 personas hasta que fueron encontrados en el dique Toma de la Quebrada de las Adjuntas con vida. Nosotros, bajo el lema del rescate de solo queremos salvar vidas, tomamos la decisión de mantener las operaciones de búsqueda conforme a lo que decían los patrones y no suspenderlas. Y yo les digo hoy día a ustedes dos que están aquí que hay que darle gracias a Dios. Porque imagínense que nosotros hubiésemos suspendido las operaciones. Hoy no la estuvieran contando. Fe fue la palabra con la que definieron los padres de los jóvenes Emmanuel David y Caína Machado el hallazgo de sus hijos en el Guaraíra Repano. Mira, yo no tengo palabras, a mí me devuelven a mi hijo es lo más grande que yo tengo al lado de su hermano y yo no tengo palabras. Ojalá yo tuviera algo, cualquier cosa con que retribuir, pero esto es demasiado grande, esto es un regalo de la vida, esto es volver a nacer y bueno, sobre todo a Dios,
que me dio la esperanza de que iba a encontrar a mi hija. Mi hija es mi única tesoro, es mi todo. Los dos jóvenes se encuentran estables y retomando su vida cotidiana. Para este tipo de casos, Galindo anunció que este fin de semana se activarán puntos de atención integral en los diversos parques del país. Sue Rodríguez Pérez, Globovisión. Veíamos parte de una nota especial, una entrega que le hizo el director de Protección Civil Jorge Galindo a todos los voluntarios y rescatistas que participaron durante 6 días en la búsqueda de 2 jóvenes que se extraviaron en el Parque Nacional Guaraíra Repano. Continuamos con más de nuestro programa. Interactúen con nosotros a través de nuestra etiqueta EN Protección y justamente sobre todo lo que debemos saber antes de iniciar un senderismo o caminar por el Parque Nacional Guaraíra Repano. Está con nosotros el Grupo Rescate Venezuela. Bienvenidos, Carlos Cadena, coordinador de operaciones, y Freddy Piñerúa, coordinador general del Grupo Rescate de Venezuela. Bienvenidos. Buenos días, gracias. Primero, ¿cuál es la función o el objetivo de este grupo del cual ustedes conforman? Somos una organización voluntaria dedicada a la búsqueda y salvamento, fundada el 28 de diciembre de 1967, y la idea, el trabajo de nosotros es especialmente búsqueda y rescate en áreas de difícil acceso, en la montaña principalmente. ¿Han participado arduamente durante cuánto tiempo? Sí, hemos participado durante los años que tiene la agrupación, 47, 48 años. Hemos estado participando en todo lo que es rescate en montaña y también rescate urbano, también en operaciones urbanas. Quisiera que nos comentaran cómo ha sido esa experiencia durante tantos años en cuanto al rescate de estas personas y justamente en las áreas más complicadas. Bueno, es un tema que tiene varios factores que influyen. Sin embargo, es fundamental que las personas nunca subestimen la montaña. Normalmente salen a hacer senderismo y no conocen el lugar a donde van. Y por supuesto hay una serie de elementos que confluyen para que las personas se pierdan y por supuesto eso genera una cadena de emergencia como tal. En primer lugar, como lo comenté, no subestimar a la montaña. Y en segundo lugar, conocer el lugar a donde vamos es fundamental. Que la gente sepa dónde va a ir, cuál es la ruta que va a realizar y exactamente en los tiempos que calcula va a estar y va a regresar, para poder, en caso de no cumplir con esos tiempos, poder activar una búsqueda y activar una emergencia en este caso. Y para ello tenemos acá en el estudio un mapa donde ustedes van a ir señalando esas rutas de las cuales muchas personas desconocen. Entonces quisiera que nos explicaran un poco por cuáles serían las entradas, las caminerías más importantes. La primera recomendación que tenemos que dar es que para accesar al Parque Nacional Guaraíra Repano debemos ingresar por los caminos ya establecidos y pasar a través de los puestos de guardaparque. Se ha acostumbrado mucha gente a tratar de irse por picas y esto lo que hace es que complica. En este caso, pues tenemos un mapa que va desde el este al oeste. Las rutas más conocidas es el puesto de guardaparque Galindo, el puesto de guardaparques de La Julia, la entrada de Cebucán, luego tenemos Estribo Duarte, Sabas Nieves, puesto de guardaparques Chacaíto, luego tenemos Loma del Viento. Continuamos a nivel de las principales entradas, luego tenemos el puesto guardaparque de Clavelito y Puerta de Caracas. Digamos que son las zonas más conocidas por donde se debe accesar al Parque Nacional. Además que hay un puesto de guardaparque donde permite que las personas se registren y se lleva el control del número de personas que están dentro del Parque Nacional. En caso de haber un retardo, lo primero que se hace es la verificación por el puesto de guardaparque. Entonces ahí caemos en el problema de que muchas personas se van por picas, no pasan por el puesto de guardaparque y por supuesto al momento de verificar su estadía dentro del Parque Nacional no hay forma de verificarlo. Entonces es importante primero que conozcamos el lugar y segundo registrarnos cuando vamos al Parque Nacional Guaraíra Repano. Muy importante ese registro, muy importante. ¿Y con quién se realiza ese registro? Justamente en el puesto de guardaparques. En el puesto de guardaparques existen unos libros, existen unas hojas donde colocas allí tu nombre, cédula, hacia dónde vas, o sea hay un registro, es importante. Claro, hay un detalle importante allí, que es cuando vas de manera deportiva, por ejemplo vas a Sabas Nieves, vas a subir y bajar, pues no haces el registro porque es algo deportivo de corta estadía donde ingresas al parque y luego sales sin mayor tiempo. Estos registros deben realizarse cuando las personas van a pernoctar, van a estar durante mucho tiempo en el parque, por ejemplo, van del sábado al domingo, van al Pico Neiguatá,
van al pico oriental, al pico occidental, que son rutas que tienen un nivel de exigencia físico elevado, lo cual hace que tardes muchas horas tratando de llegar, en este caso al pico Neguatá, donde puedes tardar 10, 12 horas llegando, y por supuesto eso tienes un consumo, un desgaste físico, tienes que llevar el equipamiento adecuado, que ya lo hablaron los compañeros en el segmento anterior, la ropa adecuada y todas las recomendaciones propias para, digamos, pasar un buen viaje, en este caso cuando vas a la montaña. Los horarios para ingresar al parque. Sí, bueno, lo estipulados por el ente oficial en este caso, porque hay momentos en los cuales ese horario está restringido, sí, pero eso se revisa, o sea, lo revisamos a través de su página o de la información que tiene el puesto guardaparque. Eso es importante, que hay un ente que regula ese acceso y esa estadía en el parque. No hay un horario específico. Tú puedes ingresar al Parque Nacional Guaraíra Repano, salvo que vayas a sitios específicos como el teleférico o a los Venados, que tienen unas horas de 8 a 5 de la tarde. Sin embargo, al resto de los puestos de guardaparque puedes ingresar a cualquier hora. Obviamente, pues, con las recomendaciones. Si vas de noche, pues tienes que llevar un equipamiento adicional porque vas a pernoctar o a estar de noche en el Parque Nacional. Y justamente los errores que se cometen o cometen estas personas que realizan senderismo, porque es ida y vuelta, es que se desvían de las rutas. ¿Qué recomendaciones le dan en torno a esto? En primer lugar, uno debe notificar a la familia a dónde va, por dónde va a subir y cuál es la ruta que tiene pautada. Es muy importante, porque a veces nos vamos y no informamos y la gente realmente no sabe si estamos allí o podemos estar en cualquier otro lugar. Por otro lado, es importante que llevar un teléfono celular mediante el cual uno va a hacer la comunicación. Y un error que solemos cometer es que utilizamos el celular, nos ponemos a tomarnos la foto, chévere, pasamos mensajes, pero cuando necesitamos el celular para activar una emergencia, pues ya no tenemos pila. Entonces es importante entender que el celular, si bien es cierto es un elemento recreativo, también es un elemento que nos sirve en un momento de emergencia. Y es muy importante tenerlo operativo para, en ese caso, pues llamar y solicitar la ayuda requerida. Sí, existen también aplicaciones que ayudan con esos teléfonos inteligentes, y también nosotros recomendamos los teléfonos que no tienen esa capacidad o ese abanico de opciones, porque ellos pueden, vamos a decir, permanecer más días encendidos. O los teléfonos ya que no son inteligentes pueden durar 2 o 3 días y te pueden ayudar ahorrando la batería, te pueden ayudar muchísimo y la señal es mejor en la zona. ¿Qué se debe evitar para aquellas personas que suben al Parque Nacional Guaraíra Repano? ¿Qué es lo que no deben hacer cuando suben al Parque Nacional Guaraíra Repano? Eso me lo van a responder al regreso de la pausa. Interactúen con nosotros utilizando nuestra etiqueta EN Precaución. Síganos en Twitter e Instagram como @entrenoticiasgb. Ya venimos. Al aire y están los miembros del Grupo Rescate Venezuela, y es que errores no se deberían cometer al subir al Parque Nacional Guaraíra Repano. Bueno, es importante que entendamos que lo primero es seguir los caminos, no utilizar picas, no utilizar caminos alternos. Es el error que más se comete y es el error que genera que las personas se extravíen dentro del Parque Nacional. Por otro lado, seguir las señalizaciones y, por supuesto, acatar todas las recomendaciones de los organismos oficiales ante el desarrollo propio de la subida al Parque Nacional Guaraíra Repano. Normalmente la gente sube pensando que es un recorrido corto y sencillo, y pues se puede complicar porque hay diferentes rutas, pues, por las cuales pueden acceder. ¿Y cómo es ese proceso de preparación cuando ya se les notifica que hay una persona extraviada? ¿Es un proceso de preparación previo a los sitios a los que van a acudir? Sí, en primer lugar, la emergencia se activa a través del organismo oficial. En este caso, se activa a través del 0800 Guaraíra, que va directamente a los bomberos forestales. De allí se procede a la confirmación de la emergencia como tal. De allí el organismo oficial, en este caso Imparques, realiza la activación de nosotros como agrupación voluntaria de rescate y como personal de apoyo. Una vez que recibimos el llamado, procedemos a hacer una reunión previa en la cual revisamos el área donde la persona está extraviada o está herida, y depende del tipo de emergencia, preparamos el equipamiento
requerido. Si es una búsqueda, pues el equipamiento es distinto si tenemos una persona lesionada dentro de una quebrada que requiere otro tipo de equipo. Y básicamente, una vez que se analiza la situación y el caso como tal, se despacha el personal al lugar que se requiera. Un error de estos que suelen cometer estas personas que suben al parque es que pierden el sentido de la orientación. Tienden a subir en vez de bajar. ¿Por qué ocurre esto? En la montaña, parece mentira, pero uno cree que ubicarse es sencillo, y sobre todo en la parte de la fila maestra, cuando baja la nubosidad, uno puede estar en un sitio y está totalmente desorientado. Uno no sabe qué es derecha, qué es izquierda, qué es norte, qué es sur, y suele pasar. Y entonces allí es donde comenzamos a caminar en círculo, a tratar de meternos por trochas o caminos inadecuados, y por supuesto el resultado inminente pues es la pérdida de la persona, el extravío como tal. Y justamente cuando localizan a esta víctima, ¿cuáles serían los primeros auxilios básicos que se le realizan a esta persona que se ha extraviado? Sí. Bueno, en este caso, pues se evalúa, primero lo que hacemos es evaluar el entorno, el área donde está la persona lesionada como tal, que no represente un riesgo para el personal de rescate que está asistiéndolo. Una vez que se logra accesar a la persona que está herida, se realiza una evaluación primaria completa, ¿okay? Que dentro de los protocolos que manejamos se llama ABCDE, ¿okay? Que es la evaluación de la vía aérea, que la persona respire, que tenga circulación, que no haya un déficit neurológico y una exposición, donde liberamos, en este caso al lesionado, de toda su vestimenta para poder observar si tiene algún tipo de lesión asociada y comenzar a hacer todo el tratamiento propio en el sitio donde está lesionado. Aquí tenemos a una posible víctima. ¿Podemos hacerle un RCP, me decía? En este caso tenemos a nuestra muñeca de RCP y vamos a hacer el protocolo de reanimación cardiopulmonar, que consideramos que es fundamental porque esto puede ayudar a salvar la vida de una persona. Y hemos tenido casos en el Parque Nacional Guaraíra Repano de deportistas que llegan a los puestos de guardaparque y una vez que están allí, pues hacen un paro cardiorrespiratorio y eventualmente hay personal que puede ayudarlos. Sin embargo, consideramos que es muy importante. En este caso, nos apegamos al protocolo de reanimación cardiopulmonar de la Asociación Americana del Corazón, que establece, pues, primero verificamos el estado de conciencia, ¿okay? Golpeamos a la persona, tratamos de verificar a ver si está consciente. Si la persona... Verificar los signos vitales. Si la persona no responde, vamos a verificar el pulso carotidio. Si la persona carece de pulso, vamos a proceder a activar la emergencia. Aquí es importante entender que antes de comenzar la maniobra hay que llamar a solicitar la ayuda. ¿Por qué? Porque si comenzamos a realizar la maniobra y no recibimos la ayuda, ¿por cuánto tiempo podemos estar haciendo una reanimación cardiopulmonar? Humanamente, pues no vamos a poder hacerlo por un tiempo muy prolongado. Además que es una maniobra bastante cansona para el personal que la realiza. Entonces es importante activar el servicio de emergencia, notificar que tenemos una persona en paro cardiorrespiratorio y comenzar la maniobra como tal. La maniobra consiste en 30 compresiones de aproximadamente 5 centímetros de profundidad que se dan a nivel de la línea media del esternón. Luego se hiperextiende la vía aérea y se dan 2 insuflaciones. Este es un proceso que se hace de 4 a 5 veces y se vuelve a verificar los signos vitales. Si aparece la respiración o el pulso, pues sencillamente cesa la maniobra y comenzamos a hacer otro tipo de trabajo con la persona herida. En este caso, como lo está demostrando el compañero, se hace la hiperextensión de la vía aérea, se dan las insuflaciones y se dan las compresiones. Se verifica en ese momento que se extienda, que se expanda el tórax para verificar que sea efectiva la insuflación. Se han presentado muchos de estos casos en los que tienen que realizarle reanimación acá en el Parque Nacional. Realmente son pocos los casos, son muy pocos, pero sí se presenta, te puedo decir, por lo menos en lo que va de año, un caso, pero si vamos sumando estadísticas en años, pues sí se dan muy poco, más que todo en la parte de Sabasnieve, en Humboldt hemos tenido también ese tipo de eventos. Pero justamente es porque les pega ese llamado mal de páramo, mal de montaña. No es un mal de páramo propiamente porque no estamos en la cota de altura donde pudiésemos hablar de un mal de páramo, sino es más que todo el sobreesfuerzo físico. Hay personas que no están aptas físicamente, realizan una actividad física exigente y pues cuando llegan al lugar inminentemente pues sufren un problema cardíaco. Además que son hipertensos, etcétera, tienen antecedentes importantes y eso influye. Sí, esa zona de Sabasnieve, aunque es corta, pero es de dificultad, es de alta dificultad. Hay unas zonas donde hay una inclinación elevada. Entonces, claro, ese sobreesfuerzo hace que esa zona sea de mayor incidencia en esos casos. Otro de los primeros auxilios frecuentes que suelen brindar es con los vendajes, porque suelen presentar esguinces, caídas.
¿Cómo es esa tensión en ese caso? Bueno, en este caso vamos a hacer una breve demostración de lo que es un vendaje. Sosténme aquí, sosténme aquí. Ponme tu mano. Tú lo haces. En este caso hacemos el inicio del vendaje, ¿ok? Hacemos el vendaje siempre se va a realizar desde lo más lejano a lo más cercano. Hacemos una especie de pestaña, ¿ok? Hacemos una primera fijación y luego vamos a realizar el vendaje. El vendaje se utiliza para inmovilizar, se utiliza para fijar un apósito en caso de una herida. En el caso de una hemorragia podemos colocar apósitos previamente y realizamos el vendaje. En el caso de un traumatismo musculoesquelético, ¿ok? Una vez que se realiza la estabilización completa, ¿ok? Hacemos una fijación parcial y lo colocamos. En este caso ya tenemos una movilización, en este caso del antebrazo, por una posible lesión que esté allí. Okay, igualito se puede realizar a nivel del húmero, se puede realizar a nivel de los miembros inferiores, etcétera, etcétera, con diferentes técnicas, pero el principio es el mismo. Siempre de lo más lejano a lo más cercano, manteniendo la parte estética, que no apriete mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente se mide también la presión arterial de estas personas que están ahí. Sí, cuando realizamos la evaluación primaria se realiza la valoración de los signos vitales. Los signos vitales son 4. En este caso es la presión arterial, la temperatura, el pulso y la respiración. Se hace la evaluación de los 4 signos. La presión arterial la tomamos a través de un tensiómetro, con una técnica, y pues la temperatura con el termómetro, y la respiración y la frecuencia cardíaca la realizamos a través de la frecuencia cardíaca, a través de la toma del pulso, y la respiración a través de una técnica específica. La importancia de los primeros auxilios en estos casos, porque tienen también todo un equipo amplio. Allí tienen un botiquín, se podría decir de esa manera. Un maletín de primeros auxilios. Un maletín de primeros auxilios. ¿Qué contiene ese maletín que ustedes llevan? Bueno, fíjate, este equipo es urbano, ¿no? Netamente urbano. Normalmente a la montaña llevamos o un morral o este chaleco. Tenemos los equipos para medir signos vitales, son los equipos digitales. También tenemos otros equipos electrónicos como oxímetros. Verificamos allí otras, vamos a decir, signos, ¿sí?, que pueda tener la persona. También tenemos lo que es vendaje, tenemos para tomar vías, para tomar cateterización de vías y algunos medicamentos. ¿Okay? Básicamente lo que hacemos en principio para preservar la vida de la persona, ¿sí?, los primeros auxilios. ¿Okay? Puedes ir mostrando en cámara para que la audiencia pueda ir viendo cada uno de los objetos que nos señalaste ahorita. Sí, tenemos... En este caso, bueno, está mostrando el tensiómetro, equipo, soluciones de hidratación parenteral, vendas, tenemos, allí tenemos, por ahí hay unas gasas, hay equipos para venoclisis, para colocar soluciones endovenosas, inyectadoras, medicamentos de uso tópico para cuando hay torceduras, esguinces, lesiones varias, pequeños inmovilizadores, tijeras de extricación para cortar la ropa y medicamentos de diferente índole. Los medicamentos solo son administrados bajo la autorización de un personal médico, ¿okay? Nosotros llevamos el material y hacemos un puente radiomédico. Si el médico nos autoriza la administración del medicamento, procedemos con la administración del mismo en el caso de que el lesionado así lo requiera. En estos casos en que la persona presenta hemorragias, ¿el vendaje o para paralizar esa hemorragia es el mismo o es distinta? Se puede utilizar ese, solo que se va a colocar, en primer lugar, para contener una hemorragia, se realiza presión digital en el lugar donde está la hemorragia per se. Luego se procede a la elevación del segmento que está afectado por la hemorragia y se hace un vendaje compresivo. ¿Ok? Por acá tenemos, en este caso, un apósito que es simplemente una gasa. ¿Okay? Nosotros vamos a colocar en el lugar de la hemorragia, vamos a hacer presión, vamos a elevar el segmento y una vez acá pues podemos realizar un vendaje compresivo. Si en este caso la gasa se nos impregna de sangre porque la hemorragia es difícil de contener y no se ve solo con la presión, pues se coloca otro apósito en la parte de arriba y continuamos así. Y por supuesto el último elemento, aunque estamos hay disyuntivas y hay diferentes protocolos de trauma, la utilización del torniquete. ¿Okay? Se utiliza como último recurso
en este tipo de hemorragia. ¿Okay? Se utiliza como primer recurso para otras emergencias y sin embargo para esta la utilizamos como último recurso. ¿Okay? Es momento de hacer una nueva pausa en Entre Noticias. Interactúen con nosotros a través de nuestra etiqueta del día de hoy, EN Precaución. En la próxima parte estaremos leyendo algunos de sus comentarios que nos hacen llegar a través de nuestra cuenta en Twitter, @EntreNoticiasGB. Ya venimos.